a profundidad baja a una profundidad alta o viceversa, ¿no? Cambios de las profundidades en tramos relativamente cortos. Puede ser, como en el caso de la imagen, una caída libre, donde cambia de una profundidad alta a una profundidad baja en un tramo muy corto, pueden ver. Dígame. No estoy compartiendo. Ya. Perdón. Ahora sí, ¿no? Está grabando, sí. Ya. Ya, entonces, otra vez, ¿no? Un fenómeno local es el cambio de profundidades en tramos relativamente cortos, ¿ya? Puede ser, como en este caso, una caída libre. Esto es una cascada donde pueden ver de que está cambiando desde una profundidad alta a una profundidad baja en un tramo bastante corto, ¿no? Lo mismo ocurre con los otros dos fenómenos que conocemos, que son resalto hidráulico y caída libre, ¿ya? ¿Cuándo se producen estos fenómenos locales? Se producen cuando hay cambios, por ejemplo, en las pendientes de los canales, cuando cambian las pendientes de los canales, y esto podemos graficarlo. A ver. Y les voy a mostrar para que tengan un poco más de idea. Nosotros tenemos este caso, ¿no? Por ejemplo, cambios de pendientes, donde tenemos una pendiente 1 y otra segunda pendiente más alta, por ejemplo, ¿no? Y nuestro fluido viene en esta posición, o bueno, de esta manera. Entonces, aquí, en este cambio de pendiente, se puede dar un resalto hidráulico. Y es por lo general donde se dan los resaltos hidráulicos, ¿no? También puede ocurrir caídas libres, igual en cambios de pendiente. De esta manera, ¿no? Va a venir el flujo de esta manera, con su perfil, y va a cambiar desde un flujo subcrítico, que es una profundidad alta, a un flujo supercrítico, profundidad baja, ¿ya? Entonces pueden ver de que hay cambios de profundidades en tramos relativamente cortos, ¿ok? Ese es el concepto de los fenómenos locales, ¿ya? Y ahora vamos a profundizar un poco más. Tenemos la caída hidráulica, en este caso es una caída libre, donde tenemos aquí con una profundidad alta nuestro perfil de flujo y va cambiando de profundidad hasta que llega al fondo de este cambio de fondo del canal, ¿no? Esto es igual otro lugar donde se puede ocasionar este fenómeno local, cuando hay cambios en el fondo del canal, cuando pasa de un nivel alto a un nivel bajo, como en este caso, ¿no? Hay una caída libre. Y cuando hay esta caída libre, ¿qué es lo que suele ocurrir con su perfil de energía versus tirante? Lo que va a ocasionar es de que vamos a tener una energía, primero en el lado de los subcríticos, ¿no? Con estos tirantes en los subcríticos, que va a ir cambiando de profundidad y va a ir bajando su profundidad hasta llegar a la energía mínima, que es el tirante crítico, ¿no? Y después las profundidades van a ser más pequeñitas, por ende la velocidad va a aumentar y también va a ocasionarse un flujo supercrítico, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir. Aquí con la caída libre, por ejemplo, eso pueden ver, ¿no? Vamos a tener profundidades altas en estos casos. Va a haber un punto de inflexión, ¿ya? Donde van a igualarse, digamos, estas profundidades y después va a haber profundidades bajas que van a ser los supercríticos, como ya hemos visto en anteriores clases, ¿no? Entonces, el perfil o la curva que se nos daría sería de este estilo, ¿no? Una curva de energía versus tirante, ¿ya? Donde en estos que tienen profundidades altas, y nosotros llevamos esto a esta curva de energía versus tirantes, en estas profundidades ya hemos visto de que se producen los subcríticos, ¿no? Y va a haber este punto de inflexión donde va a ser el tirante crítico, el tirante de menor energía, ¿no? Entonces, el tirante crítico. Y después estas otras profundidades se van a ir por la curva a estos lados, ¿no? Donde las velocidades van a ser mayores y donde vamos a tener puros perfiles supercríticos, ¿ya? O flujos supercríticos, perdón, ¿no? Entonces, este es el comportamiento de una caída libre en este caso, ¿ya? Y aquí igual se puede ver en la gráfica, solamente que eso sería en condiciones ideales.
Lo que por lo general ocurre es este caso. Tenemos profundidades altas, una caída libre, y aquí se está dando la altura crítica, pero pueden ver que la altura crítica, hay aquí una línea punteada, esa es la curva teórica, asumiendo flujo paralelo, ¿no? Eso es la condición ideal de la que les hablo, ¿no? Cuando tenemos esta condición ideal, se supone que la altura crítica se tendría que dar en este cambio de profundidades altas a profundidades bajas, solamente que no suele suceder de esta manera. Por lo general, esta profundidad Y inicial, si nosotros la ponemos en esta gráfica de energía versus tirante, va a ser uno supercrítico. Eso quiere decir que la altura crítica se ha dado un poco más antes, ¿ya? Entonces, como se ha dado un poco más antes, de aquí que tenemos de 3 del tirante crítico a 4 veces el tirante crítico, que es esa distancia donde se ha dado este tirante crítico. Y esto, a ver chicos, ¿dónde han podido ver este tipo de comportamiento? Donde el tirante crítico se da un poco más antes. O donde, a ver si alguno ha estado atento, de las clases de laboratorio, ¿dónde han visto esto de que el tirante crítico se da un poco más antes? Ninguno va a participar. Ya. En el laboratorio, por ejemplo, cuando vimos la canaleta partial, en la canaleta partial nosotros medíamos una medida de tirante, ¿no? Un poco más atrás, unos 2/3 de la amplitud que medíamos. Entonces, ese tirante era el tirante crítico. Y era el tirante crítico que partial nos decía de que en esa posición se daba el tirante crítico, ¿no? En realidad, lo que tendría que haber pasado es de que en esa inflexión que había de esta curvatura, en el partial, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos esto. Lo que tendría que haber pasado es de que aquí tendríamos que medir, ¿no? En realidad el canal partial no es así, ¿no? Es de este estilo. Así. Y así, ¿no? Este es el canal partial. En teórico se tendría que dar aquí el tirante crítico, ¿ya? Porque aquí, si ustedes se han dado cuenta, si ustedes ven en el canal partial, hay como un cambio de pendiente, ¿ya? No sé si habrán visto eso, pero este canal, si lo vemos transversalmente, es como si tuviera un cambio de pendiente en este punto, ¿ya? Entonces, lo que tendría que pasar es de que ahí tendría que haber el cambio de perfil subcrítico a perfil supercrítico, y nuestro tirante crítico se daría en esta garganta, ¿no? Ahí tendríamos que medir, solamente que como aquí estamos viendo, eso sería teóricamente, ¿ya? Pero en la realidad no es así, en la realidad se da un poco más antes el tirante crítico, porque no es flujo paralelo. Entonces, con eso llegamos a esa conclusión de que pues, el tirante crítico se va a dar más o menos por acá, ¿no? A 3 veces de A, a 2/3 de A creo que era, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo que ustedes pueden ver en base a lo que hemos medido en laboratorio. Y también los vertederos, yo les había dicho que tienen que medirlo un poco más antes, ¿no? Su tirante crítico. Cuando estábamos con los vertederos, tenían que medir ese tirante un poco más antes de la zona donde se contrae el flujo. Y eso es también porque, porque aquí hay una zona contracta y tenemos justamente este problema, ¿no? Que el tirante crítico no va a ser ese lugar de la zona contracta. El tirante crítico se va a dar un poco más antes, ¿ya? Entonces, eso es la comparación, bueno, la gráfica que tuviera este fenómeno local de caídas hidráulicas, caídas libres, para que ustedes vean un poco su comportamiento, ¿no? Su gráfica de energía versus tirante, ¿ya? Esto va a quedar más claro cuando pasemos a los tirantes críticos, pero ya se los voy diciendo, además de que ustedes ya igual ya están avanzando con el doctor tirantes críticos, si no estoy mal. Ahora vamos a hablar de lo que es el resalto hidráulico. Igual resalto hidráulico, cambio de las profundidades en zonas relativamente cortas, pero en este caso es lo contrario a caída libre o caída hidráulica.
En los resaltos hidráulicos lo que va a pasar es de que vamos a tener tirantes bajos y vamos a pasar a tirantes altos, igual en tramos relativamente cortos, ¿no? Entonces vamos a pasar de esta profundidad supercrítica a una profundidad subcrítica, ¿ya? Eso es un resalto hidráulico. Ahora, el resalto hidráulico se va a dar de esta manera. Si nosotros graficamos la curva energía versus tirante, ¿ya? Para un caudal dado, que este es el ejercicio que habíamos hecho, que les había mostrado en la clase de energías específicas, ¿ya? Si nosotros hacemos esta gráfica de energía específica versus tirante y paralelamente hacemos la gráfica de fuerza específica versus tirante, vamos a tener dos gráficas, esta azul y esta roja, ¿ya? Entonces, nosotros queremos ver para una misma fuerza específica qué va a pasar con las energías, ¿ya? Porque el resalto hidráulico se da en la igualdad de las fuerzas específicas. Cuando las fuerzas específicas se igualan, se va a dar un resalto hidráulico. Entonces, yo quiero ver qué va a pasar con mi energía específica cuando se igualen las fuerzas específicas. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, por ejemplo, esta fuerza específica de 0.50, ¿ya? Esta de 0.50. Se van a igualar mis dos fuerzas específicas. Vamos a tener dos valores de tirantes para una misma fuerza específica, que son los tirantes conjugados, ¿no? Los tirantes conjugados, ¿ya? O tirantes secuentes, sino que tiene dos maneras de llamarlo. Entonces, estos dos tirantes conjugados se van a igualar para una misma fuerza específica. Y ahora vamos a ver la gráfica de energía específica, ¿ya? Los pueden ver. Para este tirante de 0.20, ¿ya? Que lo igualamos, lo ponemos aquí, tirante de 0.20, ¿qué valor de energía específica va a tener? Entonces aquí este rojito va a venir hacia el valor de energía específica, que es donde haya la intersección de esta línea horizontal con la gráfica, con esta curva, ¿no? Entonces más o menos por aquí, ¿ya? La energía específica va a ser más o menos de 1.25, si ustedes pueden ver ahí. Ahora, este tirante de 0.80 y algo, de acá, igual se repite en esta misma gráfica. Por si acaso son los del mismo canal. La fuerza específica hemos graficado junto con la energía específica, pero para el mismo canal, ¿ya? No es de otro canal. Entonces, para este tirante 0.85, lo que vamos a hacer es ver qué valor de energía específica va a tener. Entonces, yo pongo aquí, en esta intersección de la horizontal con la curva de energías versus tirante, y me da un valor de energía específica de 0.80 y algo, ¿ya? Entonces pueden ver de que, sabemos, ¿no ve? De que va a venir con una profundidad baja, una profundidad alta. Entonces se puede ver que las energías específicas no son iguales, ¿no? No es como en este caso de fuerzas específicas que se igualan, ambos tienen 0.50. Mientras que acá pasa de un tirante 0.20 con una energía de 1.25 debe ser, a un tirante de 0.83 con una energía de 0.92, ¿no? Entonces pueden ver claramente de que pasa de 1.25 de energía a 0.82 de energía. Por lo tanto, hay una reducción de energía y eso es lo que ocurre con los resaltos hidráulicos. Se reduce la energía específica. Y esto también pueden ver en esta gráfica, ¿no? Las energías cambian. Va a venir con una energía muy grande en el lado de los supercríticos y después en esta zona de transición va a llegar a un subcrítico y la energía se perdió, ¿no? Va a haber un cambio de energías específicas donde va a reducirse, ¿ya? Entonces, esa es una de las principales funciones de los resaltos hidráulicos, que se reducen las energías específicas, ¿ya? Entonces, esto de que se reduce nos puede servir, por ejemplo, para controlar, como en el caso de Tiquipaya. En el caso de Tiquipaya, que venía una mazamorra y ya vieron el resto, ¿no? De que la mazamorra se llevó todas las casas, hubo mucha destrucción, todo eso podía ser solventado con obras, estructuras hidráulicas que ocasionen resaltos hidráulicos, ¿no? Ya que va a haber pérdidas de energía.
y con pérdidas de energía, ya saben, usted va a venir con supercrítico, va a haber un resalto hidráulico, subcrítico. Va a venir con un supercrítico, va a haber subcrítico, va a ir reduciéndose poco a poco, ¿ya? Supercrítico, subcrítico. Su fuerza, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Supercrítico, ¿ya? Entonces, cuando llegue, digamos, a la zona baja, puede llegar primero con un tirante subcrítico, que es un tirante alto, pero no con tanta fuerza como un tirante supercrítico, ¿no? Entonces, cuando hacemos este tipo de estructuras, nosotros podemos controlar la parte baja, ¿no? Donde aquí están las casas. Entonces, en ese caso de la mazamorra, aquí se podría controlar eso, ¿no? Ya no llegaría con tanta fuerza el agua, entonces tal vez inundaría algunas zonas, pero ya no destrozaría nada y podríamos solucionar ese problema, ¿no? Eso es, les estoy dando un ejemplo que nos dio el doctor en su clase cuando yo estaba. Entonces, eso es una manera de entender los resaltos hidráulicos, ¿no? Ahora también otro uso que se le puede dar es, por ejemplo, en esta zona de transición de tirante bajo a tirante alto va a haber turbulencia. Entonces en la turbulencia ustedes pueden agregar algunos químicos que se van a ir mezclando y de ahí se puede llevar todos esos químicos hacia las parcelas de riego, ¿no? Hacia las plantas. Entonces de ahí ya podemos dar sus propiedades, digamos, a algunas plantas, ¿no? Y ya, eso es los resaltos hidráulicos. Aquí podemos ver un ejemplo de un resalto hidráulico en un laboratorio. Este no es el laboratorio de hidráulica, lamentablemente, porque es muy bonito. Pero pueden ver, ¿no? Tirante bajo, hay una zona de transición donde hay una turbulencia y después pasa un tirante alto, ¿no? Tirante supercrítico a tirante subcrítico. Eso tienen que entender, que va de supercrítico a subcrítico. Este es un ejemplo de este laboratorio. Entonces ahora vamos a pasar de una vez a los ejercicios, si no queda ninguna duda acerca de esta teoría. Vamos a pasar directamente a ejercicios, ¿ya? Todo esto lo voy a... no, mejor si lo hago así, ya. Ahora sí. Vamos a empezar con este ejercicio, que es una caída hidráulica. Vamos a ver de ambos ejemplos, caída hidráulica y resaltos hidráulicos, ¿ya? Dice, un canal rectangular de 10 pies de ancho se estrecha gradualmente a 8 pies, mediante una contracción de 50 pies de largo, construida con paredes rectas en un fondo horizontal. Si el caudal es de 100 pies cúbicos sobre segundo y la profundidad es de 5 pies en el lado aguas arriba, de la sección de transición, determina el perfil de la superficie del flujo en contracción, permitiendo una caída hidráulica gradual con su punto de inflexión en la sección media de la contracción. Las pérdidas por fricción a través de la contracción son insignificantes. Ya, entonces, vamos, aquí ya está recalcado puntos principales, ¿no? Primero, el canal rectangular es de 10 pies de ancho. Entonces, nos anotamos el dato aquí. Canal rectangular de 10 pies de ancho. A ver. Ya. 10 pies, ¿no? Voy a ponerle esto. Esa va a ser mi base. 1. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué base 1? Porque dice que esto se estrecha gradualmente a 8 pies. ¿Ya? Entonces, quiere decir que mi base 2, como se está estrechando, va a cambiar y ahora va a ser 8 pies. Mediante una contracción de 50 pies de largo. La contracción tiene que medir 50 pies de largo. Entonces yo ya me puedo hacer una idea. Mi canal va a tener una longitud de 50 pies. Eso prácticamente me está queriendo decir, ¿no? Entonces vamos a tener este caso. Aquí va a ser 50 pies de longitud del canal. Y podemos graficar las dos bases también. Esta base 1 y esta base 2, para que tengan una vista gráfica de lo que está pasando, ¿no?
a tener de 10 a 8 que va a pasar este canal. Ya. Mediante una construcción, ya. Esta está construida con paredes rectas en un fondo horizontal. Eso nos quiere decir nomás de que podemos utilizar la ecuación de energía específica porque el fondo es horizontal. Entonces quiere decir que la pendiente es 0, ¿no? Y si el caudal es de 100 pies cúbicos sobre segundo, eso vamos a anotar también aquí, caudal 100 pies cúbicos sobre segundo. La profundidad es de 5 pies en el lado aguas arriba de la sección de transición. Esto también quiero explicarles porque recuerdo que en una clase de invierno no sabían qué significaba aguas arriba y aguas abajo, entonces yo se los voy a explicar. Si nosotros vemos un canal, aguas arriba va a ser la zona donde está cayendo el flujo. Aguas abajo, la zona donde está dirigiéndose el flujo. ¿Ya? Entonces, aguas abajo va a ser la zona donde el flujo se está dirigiendo. Esto va a ser aguas abajo. Aguas arriba, pues la zona contraria, ¿no? Esto espero que haya quedado claro. Donde se está dirigiendo el flujo, aguas abajo. Aguas arriba, la otra zona. ¿Ya? Eso tienen que darse cuenta. Entonces aquí, como dice, la profundidad de 5 pies en el lado aguas arriba de la sección de transición, ¿dónde estaría entonces? ¿Ya? Aguas arriba de la zona de transición, estaría aquí, en el punto de inicio, ¿no? Entonces el tirante 1 va a ser 5 pies, ¿ya? Aquí se daría este tirante 1, donde la base es de 10 metros, ¿ya? Entonces aquí sería 5 pies de tirante 1. ¿Qué más nos da de datos? En el lado aguas arriba de la sección, ya. Determina el perfil de la superficie, el flujo permitiendo una caída hidráulica con su punto de inflexión. Ya. A ver, construida, no me está dando no me está dando el tirante aguas abajo. Entonces, mejor. Ya, entonces, lo que nos está diciendo es de que haya una caída hidráulica en la parte media, ¿ya? Del canal. Quiere decir que estos 25 pies de ancho que vamos a medirnos aquí a los 25, se ocasiona una caída hidráulica. ¿Cómo vamos a hacer eso entonces? Ya, vamos a ver un poco la teoría. En esta teoría nos dice de que el flujo crítico o la caída libre o caída hidráulica se produce cuando se da la altura crítica, ¿no? Aquí estamos hablando de curvas teóricas, pero en este ejercicio estamos justamente hablando de eso, de una curva teórica. Estamos asumiendo flujo paralelo, estamos asumiendo condiciones ideales también, ¿no? Entonces, como en este ejercicio se da el caso de que es un flujo asumido con todo lo que conocemos como ideal, entonces la altura crítica se va a dar justamente en ese punto de inflexión de profundidad subcrítica a profundidad supercrítica. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber esta caída hidráulica, y que en este punto de inflexión vamos a tener un tirante crítico, ¿ya? Porque eso es lo que nos está dando de condición para caídas hidráulicas, caídas libres, ¿no? De que en este punto de inflexión se dé el tirante crítico, ¿ya? Entonces, ahora ya tenemos un dato más importante, ¿no? Entonces nos dice que en esta sección media tiene que darse el tirante crítico. Y también nos dice, esto no les había mostrado, pero a ver si está aquí. Aquí está, ¿no ve? Las pérdidas por fricción, tal vez no estaba en el anterior, a través de la contracción, son insignificantes. Quiere decir de que la energía que vamos a nosotros calcular tiene que mantenerse constante, porque las pérdidas por fricción son insignificantes. Entonces, ese dato también lo tenemos. Lo que corresponde ahora es calcular cuánto sería entonces el perfil de flujo para esta caída hidráulica, ¿ya?
Pues vamos a hacernos una tablita. A ver si puedo hacerme mi tablita. A ver. Donde vamos a tener primero a las longitudes, después a las bases, a los tirantes, a la energía, y con eso ya podemos graficar todo, ¿ya? Solo necesitamos esos datos. Ya, entonces las longitudes. Esto ustedes se deciden cada cuánto van a querer utilizar sus longitudes. Podemos dividir entre las secciones que ustedes quieran calcular. Por ejemplo, aquí, si yo quiero que la caída hidráulica se dé a los 25 metros, porque quiero que se dé en la mitad del canal, eso quiero, a ver, voy a comprobar eso si es cierto, en su punto, en la sección media de la contracción, sí. Si yo quiero que se dé a los 25 metros, entonces cada cuánto voy a dividir. Digamos, si divido 50 dividido entre 5, vamos a tener de 10, de 10, de 10. Si lo dividimos entre 4, a ver, denme un momentito. Ya. Vamos a dividir, entonces, entre 20 partes, a ver. Entre 20 partes. Si nosotros dividimos, esto ustedes deciden ya, la división del canal, de esta longitud del canal que ustedes quieran darse en base a los puntos o a cuánta cantidad de puntos para que su perfil de flujo se dé más suavizado. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Pueden dividirse la cantidad de veces que ustedes quieran esta sección, esta longitud del canal. Si yo divido entre 20, voy a llegar a 25. Pero esto, a ver, vamos a hacerlo en el Excel. Un cachito, para que sea más rápido. Estamos viendo este caso de la longitud. Entonces yo quiero hacer variar cada 5. Aquí que sea 10, 15, 20, 25, y va a ser de 50, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Queremos eso, de que tengamos las suficientes secciones. En este caso, por ejemplo, son 10, ¿no? Lo que estamos haciendo es dividir nuestro canal en 10. 50 dividido entre 10, ¿no? Entonces, cada 5 metros vamos a tener un punto de cálculo, ¿ya? Vamos a hacer eso. Cada 5 metros vamos a tener un punto de cálculo y vamos a anotar entonces, ¿no? Va a ser 50 dividido entre 10, va a ser 5, ¿no? Entonces cada 5. La longitud vamos a tener para una longitud de 0, que corresponde a una base de 10 metros. Esta longitud de 0. Y vamos a ir aumentando, ¿no? Aquí de 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. ¿Ya? Estamos dividiendo nuestra sección del canal en 10 subsecciones, ¿ya? Y ahora quiero que entiendan muy bien esto de dividir en 10 subsecciones. Cuando nosotros dividimos en 10 subsecciones, nos va a dar 11 puntos de cálculo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos medir, si nos daría para que se entienda un poco mejor, a ver, tenemos un canal de 6 pies de largo, ¿ya? Queremos dividirlo en 3, va a ser 3 subsecciones. Nosotros queremos dividirlo en 3, entonces a cada subsección le tocaría 2, ¿no? 2, 2, 2. ¿Ya? Son 3 subsecciones, pero ¿cuántos van a ser los puntos de cálculo? Va a ser un punto de cálculo, 2 puntos de cálculo, 3 puntos de cálculo y 4 puntos de cálculo. ¿Pueden ver? ¿No? Entonces tenemos 4 puntos de cálculo para estas 3 subsecciones. Y asimismo, entonces,
si ustedes quieren su tablita, aquí esto les digo porque en su tablita pueden hacerse o escoger ustedes en su examen cuántas veces quieren dividir su sección o su longitud del canal. Por ejemplo, si ustedes quieren que se divida en 5 puntos de cálculo, por ejemplo, ¿no? 5 puntos de cálculo, lo que tienen que hacer es dividir 50, en este caso 50, y ustedes quieren dividir, quieren 5 puntos de cálculo, entonces le van a restar a 5 menos 1, van a tener 4. Entonces, a cada subsección, para esos 5 puntos de cálculo, va a ser 50 dividido entre 4, 12.5, por ejemplo. Cada subsección sería de 12.5 metros, ¿ya? Entonces, eso es para que ustedes tengan menor cantidad de puntos de cálculo, eso definen ustedes, ¿no? Pero eso es en base a la subsección y también los puntos de cálculo. En este caso, son 10 subsecciones con 11 puntos de cálculo. Por eso es que voy a hacer 11 filas, ¿no? En este caso, 11 filas son, contando el 0 más, ¿no? 1, 2, y ya. Se van a hacer las 11 filas acá. Entonces lo van a comprobar. Esto les digo para que se simplifiquen un poco más cuando ustedes hagan su examen y no le tiren tantos puntos de cálculo, ¿no? Ya, entonces ya. ¿Ha quedado claro? ¿Quieren que vuelva a repetir esto de las subsecciones, los puntos de cálculo? ¿Una vez más o ha quedado todo claro? ¿Pueden hablar por el micrófono? Una vez más, Ausi. Ya. Entonces vamos a repetir, a ver, con más calma. Esto de las subsecciones y puntos de cálculo, a ver, es para que ustedes se hagan su tablita y no estén haciendo cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí he querido tener en 10 subsecciones, pero si yo quisiera, digamos, en unas 5 subsecciones para este canal de 50 pies, en 5 subsecciones, mis puntos de cálculo van a ser 6. O sea que los puntos de cálculo es igual al número de subsecciones que yo quiero dividir esta longitud del canal, ¿ya? Más 1. Entonces, por ejemplo, yo quiero 5 subsecciones. Quiero que este canal de 50 pies se divida en 5. En 5 partes iguales, ¿no? Prácticamente es eso. Entonces, cuando yo lo divida en 5 partes iguales, lo que va a pasar es que vamos a tener primero, y vamos a anotarlo aquí en esta grafiquita, a ver, en 5 partes iguales. Aquí al ladito, ¿ya? Vamos a eso para esta longitud, para 5 partes iguales. Vamos a tener 6 puntos de cálculo. Vamos a partir del 0 y obviamente 50 dividido entre 5, ¿no? Porque 5 partes iguales. 50 dividido entre 5 es de 10, ¿no? Vamos a tener al 0, vamos a tener al 10, vamos a tener al 20, al 30, al 40 y al 50. ¿Cuántos puntos de cálculo van a ser estos? 6 puntos de cálculo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver de que cuando hagan su examen van a calcular con 6 puntos de cálculo y no con 5. ¿Ya? Van a calcular con 6 puntos de cálculo. Entonces, eso nomás les estoy explicando para que tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo he dividido entre 10 en este ejercicio. Pero en realidad voy a calcular 11 energías, 11 tirantes, 11 bases. Entonces, para eso es, ¿ya? Espero que haya quedado más claro. Entonces, ahora ya, vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, acá. Yo quiero de que se dé el tirante crítico en la zona media del canal. O sea, en este punto de 25, que es mi zona media, en este punto de 25, yo quiero que se me produzca el tirante crítico. ¿Ya? Entonces, para que se produzca el tirante crítico en esta zona media, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a calcular directamente con la ecuación de energía específica. Van a ver ahorita. Energía específica es igual al tirante
más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿ya? Ahora, mi energía específica, ¿cuánto va a ser? Mi energía específica, como sabemos de que aquí no va a haber pérdidas por fricción, la energía específica se va a mantener constante en todos los puntos de tirante, ¿ya? Y tengo yo un valor de tirante, tengo este de 5, que ya me han dado de dato. Entonces yo puedo calcular mi energía específica para este tirante de 5. ¿Cuál va a ser mi energía específica para este tirante de 5? Vamos a calcular. Entonces, la energía específica también puede ser el tirante más el caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado, ¿no ven? Entonces, este es el tirante. Más gravedad. Ya. Esta energía específica, ¿cuánto me va a dar para este tirante de 5? Energía específica para este tirante de 5. Vamos a calcularlo. 5 más el caudal al cuadrado me da de dato. El caudal es de 100 pies cúbicos sobre segundo, entonces vamos a decir que es 5 más 100, esto elevado al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, que es 9.81, multiplicado por el área. El canal es un canal rectangular, por lo tanto el área va a ser la base. Dime, Rafael. Tienes razón, ¿no? Estamos hablando en pies en este momento. Sí, hubiera salido mal nuestro ejercicio. 32.16, porque el ejercicio no está en metros cúbicos sobre segundo ni en metros, está en pies, ¿no? Entonces la gravedad es 32.16 en pies. Estaba equivocado en ese momento, ¿ya? Y el área es la base por el tirante. De la base, ¿cuánto va a ser mi base? La base 1 va a ser de 10 metros, en este caso para este dato. Entonces vamos a tener la base de 10 multiplicado por el tirante, que el tirante es de 5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da ese valor, chicos? Todo esto, toda esta expresión. Ese sería el valor de la energía. ¿Cuánto nos da? Esto es 10 por 5, por si acaso. Gracias. Ya. 5.062, ¿no? 0.6. Está bien. Ese 5.06, este de acá, que nos han dictado, como es, no hay pérdidas por fricción, se va a mantener constante alrededor de toda la longitud del canal. Solo por esa condición de que no hay pérdidas por fricción. Por lo general la energía varía, y van a ver en el segundo parcial de que sí varía la energía. Entonces, como la energía se mantiene constante en todas estas secciones, lo que va a pasar es de que este 5.06 lo vamos a repetir en todas las secciones. Vamos a tener 5.06, 5.06 y así, ¿no? En todas. ¿Por qué? Porque mi energía específica no va a cambiar porque no hay pérdidas por fricción, ¿ya? Entonces, en todas se va a mantener con la misma energía, ¿ya? Como en todas se va a mantener con la misma energía, eso quiere decir que puedo hallar mi tirante crítico en base a esta energía, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallo yo mi tirante crítico en base a esta energía que ya la tengo de dato? Vamos a ver eso. Tenemos esta ecuación de energía específica. Primero la ecuación de flujo crítico, que ya la habíamos visto la anterior vez, en la anterior clase. Sabemos de que la altura de la velocidad, que es velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, es igual a la profundidad hidráulica dividida entre 2. Esta ecuación la habíamos visto y hemos dicho de que era una de las ecuaciones para flujo crítico, ¿no? Entonces, yo con esta ecuación, a esta ecuación de la energía específica, que es tirante más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿ya? Si yo le reemplazo esta ecuación acá, entonces vamos a tener lo siguiente. Primero de que el tirante ahora ya, como esta ecuación es para flujo crítico, le podemos cambiar ahora un subíndice de YC, que significa que es tirante crítico, ¿ya? Ya que estamos aplicando esta ecuación, entonces ya podemos considerar como si fuera un flujo crítico, ¿no? Entonces aquí va a ser por D medios,
porque lo único que estamos haciendo es reemplazar esto aquí. Y esto solamente ocurre cuando se produce un flujo crítico, ¿no? Igual en la ecuación o en la clase de energías específicas hemos visto esto, ¿ya? Entonces, tenemos que la energía es igual al tirante crítico más esta profundidad hidráulica. Como es un canal triangular, sabemos de que es igual al tirante, ¿no? La profundidad hidráulica en canales rectangulares es igual al tirante normal, ¿no? Entonces, aquí tenemos al tirante crítico dividido entre 2, ¿ya? Tenemos esta ecuación, que es la energía específica en función del tirante crítico. Entonces vamos a tener la energía específica, 1 medio más 1 es igual a 3 medios, multiplicado por el tirante crítico. De acá, si yo despejo el tirante crítico, va a ser igual a 2/3 de la energía específica. ¿Ya? Esta es la ecuación de tirante crítico con la energía específica solo para canales rectangulares. Solo para canal rectangular. ¿Ya? No sirve para otro, solo para canal rectangular. Si quisieran calcular esta ecuación de tirante crítico en función de la energía específica para un canal triangular, aquí en la profundidad hidráulica tendrían que poner la profundidad hidráulica de un canal triangular, de un canal trapezoidal o del canal que estén calculando. Pero como en este caso tenemos la facilidad de que es 2/3 de la energía porque es rectangular, entonces de esta manera va a ser más sencillo, ¿no? Vamos a tener entonces en la longitud media esta de 25, que este tirante tiene que ser tirante crítico. Eso sabemos por qué, porque caídas libres, en este punto de inflexión, sabemos de que se va a dar tirante crítico y que ahí se produce la caída libre, ¿no? Entonces, por eso, por esta ecuación se nos facilita todo. Con esta ecuación podemos saber cuánto va a ser mi tirante crítico. Entonces, mi tirante crítico va a ser 2/3 de la energía. Y como la energía se mantiene constante en todas las secciones del canal, entonces vamos a tener una energía de 5.06, aquí también. Entonces, 2/3 de 5.06 me va a dar mi tirante crítico. ¿Ya? Entonces, eso vamos a calcular. 2/3 de 5.06 va a ser 3.73 me sale a mí. Está bien, ¿no? 2/3 de 5.06. Y ya. Eso quiere decir que mi canal, o en este canal, la altura crítica va a ser de 3.373. ¿Ya? Y listo, ya tenemos el valor del tirante. Y ahora calculamos nomás qué base tendría que tener para que se produzca este tirante crítico. Y de cómo calculamos la base con la ecuación de energía específica. Tenemos de dato 5.062, que es la energía, que es igual al tirante. El tirante tenemos que es el tirante crítico, 3.373, más la velocidad al cuadrado, o el caudal al cuadrado, que lo tenemos de dato también al caudal. ¿Dónde está el caudal? 100 pies cúbicos sobre segundo. Este es el caudal de 100 pies cúbicos sobre segundo elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 32.16, multiplicado por el área elevado al cuadrado. El área es la base multiplicado por 3.373. Todo esto elevado al cuadrado. Ya está. Tenemos esta ecuación. ¿Qué tenemos que despejar? Base. Único dato que no tenemos. Entonces, si reemplazamos aquí, ustedes con el solver pueden calcular esa base. En sus calculadoras aplíquenle el solver y me dicen ahora qué valor les está saliendo de base para ese tirante crítico. Escríbanlo en el chat o escríbanlo o háblenme por el micrófono. Chicos, a ver, ¿alguno ha calculado? Gracias, Ian.
2.844 de base. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que estamos reduciendo nuestra base para poder ocasionar este flujo crítico, ¿no? Se reduce esta base para ocasionar este flujo crítico y a la vez, como estamos viniendo con tirante alto, va a pasar por ese tirante crítico y va a haber un cambio de flujo subcrítico a flujo supercrítico, lo que ocasiona esto, ¿no? Una caída hidráulica. ¿Dónde hay una caída hidráulica? Donde hay un cambio de sección de la base, igual en la canaleta partial, ¿no? En la canaleta partial tenemos esto. Una contracción y también cambio de flujo subcrítico a supercrítico, ¿no? El perfil de flujo que se está dando en la canaleta partial es este. ¿Ya? Es un ejemplo que igual pueden ver ustedes en la realidad, con la canaleta partial. Entonces, con eso podemos llegar igual a una conclusión. Cuando se da el caso de un fenómeno local, en contracciones del canal también se puede dar, ¿ya? Cuando el canal, su sección transversal del canal se contrae, se expande, ahí puede haber fenómenos locales también. Ya. Entonces, vamos a calcular el resto de datos. Tenemos este 2.844, entonces yo quiero que mi base varíe linealmente en 25 metros desde 10 a 2.844. Eso para que varíe linealmente se calcula un valor de delta, donde vamos a tener 10 menos 2.844 dividido entre el número de subsecciones. ¿Cuánto va a ser el número de subsecciones? Tenemos los puntos de cálculo. Para esto también sirve 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de cálculo. ¿Cuántas subsecciones hay en 6 puntos de cálculo? 6 menos 1, 5. ¿No? Entonces vamos a tener ese valor de delta, 10 menos 2.844 dividido entre 5. 1.44312. Entonces al 10 hay que restarle 1.4312. ¿Ya? Hasta llegar al 2.844, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, voy a volver a explicar esta parte, tal vez he ido muy rápido, ¿ya? También para eso sirve lo que les estaba explicando de subsecciones y puntos de cálculo, para ustedes ver, para variar esta base linealmente, ¿ya? A cualquier punto, digamos que aquí no fuera 2.844, fuera 5, pero yo quiero que varíe linealmente. Lo que se hace es hallar un valor de delta, ¿ya? Un valor de delta que se vaya restando, sumando a esta base inicial y que a medida que se vaya restando llegue al punto o a la base que nosotros queremos. Por ejemplo, en este caso, si nosotros quisiéramos de que varíe linealmente en 50 metros, desde esta base de 10 metros a esta base de 8 metros, entonces lo que estamos haciendo es hallar un delta para que se vayan restando estos pedazos, ¿ya? Y que para que cuando yo esté en 5, en 50 de longitud, 50 metros de longitud, mi base sea de 8 metros, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para que varíe eso linealmente es utilizar los deltas. En este caso, por ejemplo, yo quiero que varíe de 10 a 2.844. Lo que se hace es calcular primero 10 menos 2.844, que significa la cantidad que nosotros queremos que se reste al canal para llegar a 2.844, que esa cantidad que se tiene que restar para llegar a 2.844 es de 7.156, ¿no? Esa es la cantidad que tiene que restarse a la base inicial para llegar a 2.844. Eso lo la resta. Y todo eso quiero que se distribuya pues en la cantidad de puntos de cálculo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Entonces, para que se distribuya en la cantidad de puntos de cálculo, tenemos que dividir entre las subsecciones, ¿ya? Por eso es que he hecho eso. He dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de cálculo. ¿Cuántas subsecciones van a ser? Van a ser 5. ¿Ya?
porque 6 menos 1, 5. Entonces vamos a tener este valor de 7.156 dividido entre 5. Y eso me da un valor de 1.4312. Entonces, si resto a este 10 1.4312, vamos a tener 8.57, por ejemplo. Si yo le resto a 8.57 este delta que estoy calculando, me va a dar 7.14. Si yo le resto a este 7.14, 5.7. ¿Pueden ver eso ustedes? Si le resto este 5.7, 4.27. Y si le resto a 4.27, 2.844, ¿no? Entonces, la idea es llegar de esta base de 10 hasta estos 2.844, en esa contracción que varía linealmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es, chicos, lo que tienen que hacer, ¿ya? Y lo mismo, desde 2.844 yo quiero llegar a 8 metros. ¿Por qué? Porque dice que mi base 2, mi base aguas abajo, esta es de 8 metros, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el canal? Va a ir expandiéndose desde 2.844, que es esto, va a ir expandiéndose hasta los 8 metros, ¿ya? Igual linealmente, ¿no? Ustedes podrían hacer esto que yo veía que lo hacían otras personas de esta manera, calculaban triángulo, esto de acá, ¿no ven? Calculaban aquí otro triángulo, calculaban esto, estas longitudes, que tienen que calcular de ambos lados, ¿no? Pero van a ser iguales, ¿no? Se calculan ambas longitudes, son iguales, entonces multiplicado por 2 y se va restando a cada punto de cálculo, a cada base de los puntos de cálculo, ¿no? Entonces, de esa manera igual se llega al mismo resultado, pero en vez de hacer todo esto con triángulos, ustedes simplemente calculan nomás el delta, ¿no? Entonces vamos a calcular ese delta, el delta que es igual a 8 menos 2.844, que es lo que tiene que restarse o lo que tiene que sumarse en este caso al canal de 2.844, y lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre las subsecciones que hay entre 2.844 y 8. ¿Cuántas subsecciones son? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de cálculo. Menos 1, 5. Entonces ya está. Tenemos el valor del delta. Va a ser 8 menos 2.844. Dividido entre 5. Bueno, esto me sale 1.0312. Entonces, si yo a 2.844 le voy sumando esa cantidad, 1.0312, me va a salir 3.87. Le sumo igual, 1.0312, 4.906. Le voy sumando aquí, me va a salir 5.937,94. Le voy sumando 6.97 aquí. Le sumo una vez más 8. Me sale 8. ¿Ya? Entonces, de esa manera van calculando ustedes las bases del canal. Y una vez tienen las bases del canal, ya pueden calcular los valores del tirante, ¿ya? Esto lo voy a hacer para que sea más rápido. Quiero que ustedes me ayuden también, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los valores del tirante? ¿Cómo se calcula el valor del tirante? Lo mismo que hemos hecho en este caso, ¿no? Aquí abajo, con la ecuación de energía específica, solamente que ahora ya tenemos de dato la base y lo único que no tenemos de datos son los valores del tirante. Entonces, esto lo voy a borrar. Y ahora les voy a mostrar el truco para hacer rápido estas cosas.
A ver, tenemos la ecuación de energía específica que es el tirante. ¿Por qué? Porque, a ver, chicos, van a hacer su examen en presencial, creo, ¿no? Entonces, hacer todo esto en calculadora puede resultar ser un poco moroso. Pero si ustedes le aprenden el guacho, no va a resultar ser tan moroso. Vamos a ver. Un momentito. Voy a sacar mi calculadora. A ver. Ya. Tenemos esta ecuación. Tirante más velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Qué van a hacer? Van a calcular primero, la energía la tienen de dato, ¿no? Es 5.062. ¿Ya? Entonces esto es igual al valor del tirante, que no lo conocemos. El valor del tirante es una incógnita. Más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. O sea, el caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad multiplicado por el área al cuadrado, ¿no? Caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es 32.16, multiplicado por el área al cuadrado. Y el área al cuadrado va a ser la base, esta base de acá, que es 8.57, pero yo lo voy a poner en una letrita, en esta letra que es una incógnita, ¿ya? Y van a ver por qué. La base multiplicado por el valor del tirante, igual este valor del tirante lo ponen en incógnita, pero con X, ¿ya? La calculadora, estas X la reconoce como una incógnita a despejar, mientras que el A, B, C, D, E, incógnitas para ingresar valores, ¿ya? Entonces, tienen eso, y ahora le aplicamos el solver, ¿ya? Ahora me dice, ¿qué valor de A quiere que tenga su ejercicio, su resultado? 8.57 le voy a poner. Y solver, ¿para qué valor de X? Esto ustedes tienen que ponerse. Saben de que para la energía específica hay dos valores de tirantes para una misma energía específica, ¿no? Que son los tirantes alternos. Un tirante con nivel alto, un tirante con nivel bajo. Entonces, dependiendo de ustedes qué valor se pongan aquí, les va a iterar la fórmula y les va a dar un valor. Si yo, por ejemplo, aquí, que está viniendo con un tirante de 5, yo tengo que interpretar de que está viniendo con un tirante subcrítico, ¿ya? Pero si yo le pusiera 1, por ejemplo, y me sale 0.696 y yo le pongo aquí 0.696, ¿alguien me puede decir qué está pasando? ¿Ya? A ver, ¿alguno puede abrir su micrófono y me puede explicar qué es lo que está pasando aquí? A ver, por ejemplo, para este de 7.14. 0.85. ¿Alguno me puede decir qué está pasando aquí? ¿Puede abrir su micrófono y explicarme? Si se da cuenta. Lo que está pasando es de que está viniendo con un tirante de 5, con esta base de 10, y está cambiando a 0.696, ¿ya? O sea, lo que quiere decir es que está con este tirante y baja así de esta manera, a 0.696, ¿no? Esto no es ninguna caída libre, ninguna caída hidráulica, ¿no? Esto es una falta o un error de concepto, ¿ya? Porque nosotros sabemos de que lo que está pasando aquí, o sea, ya hemos calculado un tirante crítico y tenemos que calcular los perfiles de tal manera que en este tirante crítico se produzca un cambio de inflexión, ¿no? O sea, que se produzca, que venga de subcríticos a supercríticos, ¿no? Entonces, si aquí los tirantes son subcríticos, yo tengo que hallar el tirante mayor de los dos valores que me va a dar mi calculadora, por ejemplo, ¿no? No puedo hallar, no puedo poner el tirante menor corresponde a un tirante supercrítico y el tirante mayor corresponde a un tirante subcrítico. Entonces, por ejemplo, aquí, este de 0.696 va a tener su tirante alterno, que es el tirante subcrítico, ¿no? Entonces yo voy a poner mi valor aquí de 5 para que... Y este es el tirante alterno. Entonces pueden ver de que para este valor de la base, este valor de la energía, nos va a tirar dos tirantes. Este de 4.976 y el otro que era de
0.696. ¿Cuál escogemos? Obviamente el 4.976 porque es el tirante subcrítico. Entonces, yo voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y aquí es 4.976. ¿Ya? Y aquí es donde viene el guacho. A ver, esperen un cachito. Esto... lo voy a poner con textos mejor, para que sea más rápido. ¿Ya? Entonces, miren, en la calculadora me va a ir cambiando de bases, ¿no? Yo en vez de poner toda la calculadora de nuevo, o de perder mi tiempo moviendo el cursor para cambiar solamente la base, ya estoy cambiando directamente aquí en esta ecuación, ¿no? Y me sale 4.937. Entonces yo le voy a poner aquí texto 4.937 del valor del tirante que me está dando aquí en este punto. ¿Ya? Y así, rápidamente. Aquí la base es de 5.7, 5.7, 4.86, 4.86. La base es de 4.27, 4.27, 4.67, 4.67. Y de esa manera ustedes lo van haciendo más rápido, ¿no? Por ejemplo, aquí, de 3.87. Le dan igual, por si acaso lo que estoy haciendo es apretar simplemente igual y directamente pasa a la calculadora nomás. Y aquí el valor de X, por ejemplo. Ahora aquí, en este caso, estábamos pasando de subcríticos a supercríticos porque es el cambio de inflexión y es la caída hidráulica, ¿no? Entonces, me tendría que dar un valor de tirante, por ejemplo, aquí me da de 4.56, pero yo no necesito este de 4.56, yo necesito el valor de el tirante menor, entonces yo voy a empezar a iterar esta fórmula desde 1 a ver si me da un valor menor, y aquí me sale 1.778, a ver, 1.778, lo mismo acá, 4.90, no se ve muy bien, pero 4.90 acá, 90.06 creo que es. 1.312. 1.312. Y así voy llenando. ¿Ya? 5.94 de base. 1.047, 0.48. ¿Ya? Ahora, 6.97. 0.87. Ahora, 8. 0.75. ¿Ya? Entonces, lo que a ustedes correspondería es graficarse su perfil de flujo. Ya tienen todo. Entonces, ya tendrían los valores de los tirantes. Pueden ver que va desde tirantes, va cambiando su profundidad gradualmente. ¿Ya? Poco a poco va cambiando su profundidad a 4.86, 4.67. Llega al tirante crítico y después va bajando sus profundidades igual gradualmente, ¿no? Pero este tirante crítico supone ese punto de inflexión, ese cambio que viene desde los subcríticos hasta los supercríticos en las caídas hidráulicas. Ese es el ejercicio, chicos. ¿Ha quedado todo claro? ¿Quieren que vuelva a repetir alguna cosa? ¿Quieren que vuelva a repetir algo? Ya, parece que ha quedado todo claro. Si hay alguna duda, me dicen nomás, no les voy a decir nada. Les voy a repetir nomás, estamos aquí para ayudar. Parece que no hay ninguna duda, entonces, ya. Entonces, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Ahora ya hemos visto este fenómeno local de caída hidráulica y vamos a ver a resaltos hidráulicos ahora, ¿no? Ahora, quiero decirles esto, por si acaso, entra a su examen. Este es un examen pasado. El anterior no suele entrar,
pero este ejercicio de resaltos hidráulicos entra a los exámenes, ¿ya? Entonces, vayan estudiando, háganse varios ejercicios de resaltos hidráulicos, solamente cámbiense estos datos. Yo les voy a dar igual aquí otro ejercicio con respuestas, entonces ustedes calculen y me tienen que dar unas respuestas parecidas a estas. En teoría les tendría que dar iguales, pero ya vamos a ver cómo calcular. Primero vamos a calcular este, ¿ya? ¿Qué nos dice? Un canal rectangular de 5 metros lleva un caudal de 35 metros cúbicos sobre segundo. Entonces vamos a subrayar primero los puntos importantes. Primero, el canal es de 5 metros, el canal rectangular lleva un caudal de 35 metros cúbicos sobre segundo, con una profundidad de 0,35. Entonces, ya tenemos, igual que en el anterior ejercicio, la base, que es la base 1 de 5 metros, el caudal, que es de 35 metros cúbicos sobre segundo, y la profundidad, que sería la profundidad 1, de 0,35 metros. Esto de acá, van a disculpar que mi mouse está muriéndose. Ya. Entonces tengo tirante de 0,35, ya. Este se expande hasta un canal de 20 metros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Similar al anterior ejercicio, ¿no? Lo que va a pasar es que vamos a tener un canal de 5 metros y ahora se está expandiendo. Una de las razones por la cual ocurren los fenómenos locales que habíamos dicho es la expansión o contracción de la sección transversal de un canal, ¿no? En este caso, se está expandiendo el canal. Es una de los motivos cuando se producen los fenómenos locales. Ya entonces se expande hasta un canal de 20 metros. Entonces aquí este punto final va a ser de 20 metros. El cual fluye con una altura de 3.5, entonces mi tirante 2 va a ser de 3.5 metros. ¿Ya? Entonces tengo un tirante 1, un tirante 2, tengo mis bases, todo. Entonces, la longitud, ¿cuánto va a ser la longitud de mi canal? A ver, eso me da un canal de 20 metros de longitud, ¿ya? Entonces vamos a empezar desde la longitud 0, tenemos que empezar desde la 0, hasta la longitud 20. ¿En cuántos puntos de cálculo quiero calcular esto? Y aquí es donde se tienen que preguntar. Los puntos de cálculo va a depender de ustedes y va a ser la cantidad de veces pues, que quieren calcular. Y mejor si es poco, ¿ya? Así tienen más chance de terminar este ejercicio. Pero tampoco, ¿no? Háganlo mínimo 5 puntos de cálculo, ¿ya? 5 puntos de cálculo dividiría la subsección en 4 subsecciones de 5 metros, en este caso, en este ejercicio, ¿no? Entonces va a ser, vamos a hacer, como estamos aquí haciendo a mano en computadora, yo me voy a dar de que quiero que sea 5 puntos de cálculo, ¿ya? O sea, que se llene aquí 1, 2, 3, 4, 5, hasta este punto, ¿ya? Solo porque estamos aquí. En su examen ustedes deberían hacer más, si quieren más nota, unos 10 puntos de cálculo, por ejemplo. Pero con 5 yo creo que va a ser suficiente, ¿ya? Entonces, con 5. Eso quiere decir que la longitud en este punto me tiene que dar 20 metros. Entonces, va a ser igual, ¿no? En este caso va a ser vamos a dividir, ¿no? 20 dividido entre cada 5. 20 dividido entre 4, 5. Entonces aquí es 5. Aquí va a ser 10. Aquí va a ser 15. Y aquí va a ser 20, ¿ya? Entonces ya tenemos las longitudes que se está dividiendo. Entonces lo que estamos haciendo es, de estas longitudes, estamos tomando 4 subsecciones. 1, 2, 3, 4. Esta de 5, esta de 10, esta de 15 y esta de 20. Y estamos calculando los tirantes para estos puntos, ¿no? Todos los valores de tirante. De esa manera podemos graficar y podemos ver qué está pasando en este ejercicio, ¿no? Entonces ya, tengo mis longitudes. Ahora mis bases. ¿Qué bases va a tener? Se está expandiendo de 5 a 20, nos dice. Entonces las bases
tiene que ir desde 5 hasta 20 igual. ¿Ya? Aquí va a ser 20, aquí va a ser 5. Para calcular el delta, vamos a repetir lo del anterior ejercicio. ¿Cuánto va a ser? Va a ser lo que queremos o sumarle en este caso a este valor de 5, que es en realidad 20 menos 5. 20 menos 5 es lo que tiene que añadirse a, ese valor, a estos 5 metros alrededor de estas longitudes, ¿no? Entonces va a ser 20 menos 5 dividido entre el número de subsecciones, que va a ser, ustedes cuentan más, 1, 2, 3, 4, 5 puntos de cálculo, menos 1, 4. 20 menos 5 sobre 4. ¿Ya? Entonces ya está. Eso es 20 menos 5 dividido entre 4. 3.75 va a ser mi delta. Quiere decir que mi base hay que sumarle 3.75 a 5. ¿Ya? 5 más 3.75 va a ser 8.75. Vamos a tomarlo directamente con textos para que sea más rápido. 8.75. Aquí, ¿cuánto va a ser? Igual más 3.75. 12.5. 16.25. Y va a llegar a 20. Pueden verificar ustedes ahorita si están haciendo el ejercicio, tienen que llegar a 20. ¿Ya? Y el valor de los tirantes. Ahora aquí quiero que presten mucha atención. Dice, desprecie las pérdidas por fricción. Eso habíamos visto igual en el anterior ejercicio, ¿no? Pero ¿qué va a ocurrir en un resalto hidráulico? En un resalto hidráulico lo que va a ocurrir es que va a haber una pérdida de energía, ¿no? Una pérdida de energía, pero dice desprecie las pérdidas por fricción. Quiere decir que va a venir con una energía que se va a mantener constante, una energía del lado de los supercríticos, va a perderse esa energía y la siguiente energía igual se va a mantener constante en el lado de los subcríticos, ¿ya? Pero la pérdida de energía solamente se da por el resalto hidráulico, no por otros factores externos, ¿ya? Entonces, ahí podemos calcular primero para este valor del tirante, que es un tirante menor de ¿cuánto? ¿Cuánto es el primer tirante? 0.35. Para 0.35 va a tener una energía y esta energía va a ser la energía mayor. ¿Qué energía va a ser? A ver si alguno me puede calcular la energía para ese valor de 0.35. A ver, ¿alguno me puede escribir en el chat? Para este tirante de 2, igual vamos a tener 3.5 de tirante y una energía para este valor, ¿ya? Pero por favor, calcúlenme para este tirante de 0.35, ¿qué valor de energía tendría? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿Cuánto les sale? Pueden abrir el micrófono o pueden escribirlo. ¿Cuánto sale, chicos? ¿O quieren que les dé la fórmula? Ya saben, es la fórmula de energía específica nomás. Tienen tirante, tienen base, tienen caudal. Y la energía específica es tirante más el caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado, ¿no? Tienen todos los datos. ¿Cuánto les sale? ¿Cómo era, Auxi, la ecuación? ¿Sí? Dime. 20.74. Ya. Bien. Ahora, para esta de 3.5, ¿cuánto le sale? Tienen que fijarse, por si acaso, la base ahora va a cambiar, ¿no? Va a ser esta de 20, la base. Estamos calculando para este punto de cálculo donde la tirante es 3.5, la base es de 20. 3.51. Ya.
Perfecto, entonces 3.51 de energía. Ya, entonces ahora el ejercicio me dice que esta energía tiene que mantenerse constante porque hay que despreciar las pérdidas por fricción, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero ya tienen una respuesta. Dice determinar el cambio de energía específica, que era un inciso de este ejercicio de examen, ¿ya? De este ejercicio, a ver, esto que he hecho aquí, 3.5. No sé qué he hecho. Le cambio de color. No sé qué hice ahí. Bueno, cosas raras que pasan, ¿ya? Uno de los incisos dice determinar el cambio de energía específica. Lo que hay que hacer para determinar el cambio de energía específica, que es este cambio, ¿no? Que pasa desde una energía 1 a una energía 2 y hay un delta de energía, como se mantiene constante las energías, entonces ese cambio de energía va a ser la resta entre esta energía de 20.737 menos 3.51, ¿ya? Entonces tienen una respuesta. La solución del inciso A, por ejemplo. El cambio de energía es 20.37, 737, menos 3.51, ¿no? 17.227. Así de sencillo. Había veces en exámenes que ponía el doctor, háyeme solamente el cambio de energía, entonces no tenías que hacer nada de esto, solo tenías que calcular la energía para el tirante 0.35, la energía para el tirante 3.5, hacías el cambio de energía y ya si tú querías hacías esta tablita para que el doctor te considere tu examen y ya está, tienes 100 de nota, ¿no? Así, esos son los trucos que pasan, ¿no? Ahora, las energías, como tienen que mantenerse constante, pero no sabemos dónde se va a dar el resalto hidráulico, entonces tenemos que calcular la posición del resalto hidráulico, ¿ya? Entonces, todas estas energías se van a mantener constantes. Y ustedes en su tablita, anótense de esta manera, ¿ya? Las energías. Aunque estos valores para que sea más... Ahí, para que entre en esta tabla. A ver. 11. Ya, ahora sí. Ya, entonces tienen que ir en su tabla, como es a mano, poniendo todos los valores de energías específicas. Y para la energía 2, que hayan calculado, igual se va a mantener constante las energías, entonces van a ir poniendo de la misma manera que la energía no va a variar en todos los puntos, ¿ya? Entonces van a tener 3.51. Yo no sé dónde va a haber resalto hidráulico, pero solo sé, tengo de dato eso, de que las energías se van a mantener constantes. Por lo tanto, pongo nomás en la columna de energías las energías repetidas, igual en esta energía 2 las energías repetidas. Ahora quiero calcular el valor del tirante, este valor del tirante. Ya saben el guacho. Energía específica es igual al tirante más el caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La energía es de 20.737. Es igual al tirante más el caudal al cuadrado. ¿El caudal cuánto vale? El caudal es de 35. Elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La gravedad en este caso es de 9.81. Multiplicado por el área al cuadrado. Y el área vamos a dejarlo así, ¿no? Por x elevado al cuadrado. Y listo. Solver. Aquí en el valor de x lo deja nomás como el valor de x que está, o le va cambiando en base a si es subcrítico o supercrítico, ¿no? Y el valor de a, ¿cuánto va a ser? El valor de la base que vamos a ir cambiando, ¿no? 75. Aquí hay un error de sintaxis, algo me he equivocado en anotar, por ejemplo, ¿qué puede ser? 81 por... ya sé. Ya.
Tienen que poner Shift Solve. Y recién, ¿no? Por ejemplo, aquí me da este tirante de 0.199. Ahora, en los resaltos hidráulicos, para que ustedes entiendan igual esto, ¿qué va a suceder? A ver, vamos a graficarlo. ¿Ya? En los resaltos hidráulicos lo que pasa es de que viene con un tirante supercrítico, va a ocurrir un resalto hidráulico, un flujo turbulento y después pasa esto, ¿no? Pero en esta primera zona tiene que ser puros supercríticos, ¿ya? No puede pasar de que venga y un subcrítico, ¿no? Entonces, eso lo mismo se refleja aquí en los cálculos, ¿no? Nosotros para un valor de energía específica vamos a tener dos tirantes, que son los tirantes alternos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular los tirantes supercríticos, ¿ya? Por eso es que 8.75 me pongo. En el solver, por ejemplo, si yo pusiera 5, seguramente me pondría el tirante subcrítico. Y a ver, justamente ahí está, 735 de tirante. Eso es un poco ilógico. Este es el tirante subcrítico. Si ustedes en su examen le ponen aquí 20.735, ya están chao. Y ya ni se revisa el examen. Entonces, aquí nomás en el solver, ustedes van a iterar desde un valor bajo para estas primeras zonas de tirantes supercríticos. Entonces, aquí, por ejemplo, 0.199. Este sí es lógico. Entonces, yo pongo 0.199. Ya, ahora 12.5. 0.139. $16.25. 0.107. Y así, si pueden hasta completar la tabla, complétenla. Si pueden. 20 aquí de base. 0.087. ¿Ya? Ahora, lo mismo vamos a hacer para estos tirantes 2. Vamos a calcular la energía que ahora cambia a 3.51. Aquí va a ser 3.51. ¿Ya? Y el resto de valores sigue nomás. Le apretan Shift, Solve. Y aquí en el valor de A le ponen la base, ¿no? Que es 20 en este caso. ¿De dónde quiere empezar a iterar? Por ejemplo, aquí, si yo le empiezo a iterar desde ese punto, me va a dar el tirante supercrítico. Y pueden ver, ¿no? 0.22, que es menor a 3.5 en este caso. Cosa que está mal. El tirante supercrítico, aquí es un tirante subcrítico. En realidad, el valor que tendría que darme es de 3.5, porque estoy empezando desde ese punto. Y pueden ver 3.5 en realidad, aunque me sale 3.497, solamente es por los redondeos de esta energía. Si yo a esta energía le pondría con más valores, me saldría 3.5 exacto, ¿ya? Entonces, eso es para demostrarles nomás que hay dos tirantes, ¿no? Y la calculadora les va a tirar un valor, pero tienen que saber interpretarlo. Entonces, ahora aquí va a ser 16.25. ¿Y qué itere desde esa parte? 3.49, aquí. 3.49. Después. 12.5. 3.48. Ya. Y así van poniendo los valores. Hasta mientras, quiero saber, ¿alguien sabe dónde se da el resalto hidráulico? Puede escribirme en el chat o abrir el micrófono. ¿Dónde se da el resalto hidráulico? ¿O cuándo se produce el resalto hidráulico? ¿Cuándo se produce el resalto hidráulico, chicos? ¿Alguien tiene una idea? Porque esto ya han avanzado con el doctor también, ¿no? Y yo les he explicado también hace un cachito. El resalto hidráulico se da cuando hay una igualdad de las fuerzas específicas, ¿no? Cuando las fuerzas específicas se igualan, va a ocasionarse un resalto hidráulico.
Entonces, aquí cómo calculamos ese punto donde se igualen las fuerzas específicas. Por eso es que tenemos este F, en realidad tendría que ser F1 y F2. Vamos a calcular todas las fuerzas específicas para todos estos valores de tirante, ¿ya? Todas sus fuerzas específicas. Y también para estos otros tirantes que hemos calculado, todas sus fuerzas específicas. ¿Qué va a pasar? Se va a generar dos rectas. Dos rectas donde el punto de intersección de esas dos rectas va a ser el punto de igualdad de las fuerzas específicas. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a calcular las fuerzas específicas. La fuerza específica es igual a el tirante, que al tirante lo puedo hacer variar. No, el caudal, perdón. El caudal al cuadrado. El caudal es de 35 metros cúbicos por segundo. El caudal al cuadrado sobre la gravedad por el área. A ver, espérenme, no, creo que me estoy confundiendo. Sí, está bien, creo que caudal al cuadrado. Pensé que era caudal sobre gravedad por área al cuadrado. Ya, entonces, el caudal al cuadrado sobre la gravedad por el área. El área más bien es lo que vamos a hacer variar la base. Y también podemos hacer variar el tirante. A ver. Elevado, no, esto no hay que elevar, más la distancia desde la superficie al centroide del canal, que es igual a tirante medios, eso es a medios, multiplicado por el área, ¿no? El área que es A por B. ¿Ya? Entonces ustedes se anotan eso nomás, fórmula. En Calc, le apretan Calc, y van a calcular primero en A, yo dije que iban a ser los valores del tirante, 0.35. La base va a ser de 5. Y me dice que mi fuerza específica es de 71.662. Anoto. ¿Ya? Ahora, para esta otra base, o para esta otra fuerza específica, le apretan nomás igual y van a ver que automáticamente les va a llevar la calculadora a poner los valores en las incógnitas, ¿no? Entonces, A dijimos que eran los tirantes. B, las bases. 71.89, ¿no? 71.89. Ya está. Los tirantes igual, 0.139. La base es 12.5. 71.99. Lo mismo acá. Tenemos la base de 0.107. Perdón, el tirante 0.107 y la base de 16.25. 71.91 sale acá. Y por último tenemos el tirante de 0.087 y 20. 71.84. ¿Ya? Listo. Ya está, nuestras fuerzas específicas. Ahora, para estos tirantes, ¿no? Los tirantes subcríticos, vamos a calcular sus fuerzas específicas también. Con la misma ecuación, solamente que aquí el tirante va a ser 3.5 y la base va a ser igual, 20, ¿no? 20 la base. Ya, caudal al cuadrado, sí, está bien. Entonces, la fuerza específica me da de 124.28 en este caso. Ahora acá, el tirante va de 3.49 y la base es de 16.25. 101.165. Vamos a seguir calculando. 3.48. La base es de 12.5. 78.56. A ver, quiero ver si está bien el valor. Está bien, 78.56. Entonces, miren chicos, si ustedes no tienen tiempo en su examen, ¿qué van a hacer? Y que les va a valer igual lo mismo.
El resalto hidráulico no tiene un punto exacto donde se produzca el resalto hidráulico. Como han visto en la gráfica que les he mostrado un resalto hidráulico de laboratorio, se va a producir a lo largo de una sección, solamente que en este caso, en hidráulica 2, con el doctor Villazón, no consideramos ese largo que se produce el resalto hidráulico. Directamente decimos que se va a producir en un punto y tenemos que hallar un punto aproximado donde se produzca el resalto hidráulico, ¿ya? Entonces, por eso, cuando nos pide hallar la posición del resalto hidráulico, no es necesario que lo hagan exacto. Por ejemplo, acá, solamente con la vista pueden ver dónde se va a producir el resalto hidráulico, si se imaginan una recta. Por ejemplo, acá, 71.84 y 71.91 de tirante. En función de la longitud, se van a hacer una recta. A ver, les voy a graficar la recta más o menos de cómo se daría. Ya. Ya, directamente aquí más. Para estos dos casos que quiero analizar, el resalto hidráulico, sabemos, antes voy a volver a repetir, se produce cuando haya una igualdad de fuerzas específicas. Perdón, aquí no es, más bien la longitud. Y van a graficarse las rectas de esta manera. Van a tener en las abscisas las longitudes, aquí 15 y 20 por ejemplo, y en las coordenadas obviamente los tirantes. Entonces va a ser tirante y la longitud, ¿no es así? Entonces aquí por ejemplo 71.91 para una longitud de 15. Este es de 15 y aquí vale 71.91. Perdón, esto no se nota, ¿no? Ya, vamos a 71.91. Y el siguiente, para la longitud de 20, 71.84. La longitud de 20, 71.84. En realidad sería menor. Aquí, 71.84. Se hace en la recta. Y ahora ven para el siguiente caso, para este de acá, donde tienen las fuerzas específicas, 124 y 101, para la longitud de 15 y de 20 también. Para la de 20, ¿cuánto les va a dar de fuerza específica? Esto por si acaso está mal. Aquí en las ordenadas es fuerza específica, ¿ya? Aquí va a ser 124.28. 101.165. Se va a formar una recta. ¿Hay intersección entre estas dos rectas? No hay intersección entre estas dos rectas. No chocan entre sí. Entonces tienen que buscar, ustedes se hacen mentalmente una imagen, y yo haciéndome mentalmente una imagen, por ejemplo aquí, esto yo ya sabía de que no iba a haber una intersección de estas dos rectas, pero yo digo que la intersección de las dos rectas se va a producir entre estos dos puntos. ¿Ya? Entre estos dos puntos. Y puedo asumir directamente, yo ya estoy 100% seguro de que el resalto hidráulico, como sé que aquí en estos dos puntos se va a ocasionar el resalto hidráulico porque las fuerzas específicas se van a igualar, porque pueden ver 71, 89, 71, 99, pero en estos dos casos pasa de 78 a 55, o sea, sí o sí se va a cortar, ¿ya? Entonces yo puedo poner en mi respuesta de que el resalto hidráulico se va a dar entre 5 y 10 metros, ¿ya? Eso si no tuviera mucho tiempo, ¿no? Entonces la respuesta del inciso B sería resalto entre 5 y 10 metros. Y estaría bien, ¿ya? El doctor se los considera. Pero si quieren ser más exactos, ni siquiera ser exactos, si quieren calcular un punto que no es exacto, pero que representa más cálculo y que tal vez les tome más consideración el doctor, significaría calcular ese punto de intersección entre estas dos fuerzas específicas y nos va a dar
esta longitud que está aquí al medio, y también la fuerza específica en donde hay esa intersección. Entonces yo puedo decir en qué punto se igualan las fuerzas específicas, la fuerza específica, y también en qué posición más aproximada, porque aquí estamos tomándonos un tramo de 5 a 10, pero en qué posición se da ese resalto hidráulico. Y para hacer eso, lo mismo, es lo mismo que les he mostrado en esta gráfica, ¿no? Entonces, pueden graficarse, una de las formas es que se grafican a escala, ¿no? Se grafican aquí los puntos, por ejemplo, de cuando el tirante es de 10 metros, perdón, cuando la longitud es de 10 metros, aquí van a anotar 10, aquí van a anotar 5, y para 10 metros mi fuerza específica es de 71.99, aquí 71.99. Y para este de 5 va a ser 71.89. Se va a producir una recta, ¿no? Y aquí en las otras fuerzas específicas, para este de fuerza específica de 10 tenemos 78.56. Entonces grafica nomás. Y 55.92. ¿Qué va a pasar? Va a haber un punto de intersección. Van con su papel de escala y hallan, digamos, 8 metros. Entonces ponen la intersección, se da en los 8 metros, ¿no? O sea, la fuerza específica se va a igualar a los 8 metros, por lo tanto el resalto se da, en vez de poner 5 a 10, se da en 8 metros, ¿ya? Pero como yo sé que muchos no tienen el tiempo para graficar, y yo tampoco graficaba porque me parecía me parecía mucha pérdida de tiempo en mi examen, entonces lo que yo hacía era esto. Con la calculadora tienen ustedes una función que es estadísticas. Entonces aquí se ponen aquí en el 2, que es A más BX. O sea, en su calculadora ya pueden ustedes calcularse sus rectas, calcular estos valores o estos coeficientes para una recta, ¿no? Para la ecuación de una recta. Entonces, aquí se pone nomás el valor de X, que es de 5 o 10, ¿no? 5, 10, que son las longitudes. Y los valores del tirante también, que están en las fuerzas específicas, 55.92 y 78.56. Entonces aquí es 55.92 y 78.56. ¿Ya? Entonces calculan esas dos fuerzas específicas y ahora una vez le apretan el AC, si ustedes vienen con Shift 1 en regresión, porque lo que estamos haciendo es sacar una regresión, pueden calcular el valor de A y de B. Al valor del A lo guardan en una variable, yo siempre lo suelo guardar en variable A, porque es A. Y al valor de B, con 5 regresión, le guardo igual en otra variable, ¿no? En la B. Entonces ya tengo los dos coeficientes para hacer mi recta con la calculadora, ¿no? Y están guardados en las variables. Pero esto es para una primera recta, que es esta de 55.92, 78.56 y 5 y 10 en las abscisas, ¿no? Ahora me voy a hacer la otra, para este de fuerza 1. Entonces vengo mode setup, en estadísticas igual, 2, y ahora voy a poner 71.89. Bueno, en el valor de X son el 5 y el 10, porque son las abscisas, y en el valor de Y 71.89 y 71.99. ¿Ya? Entonces, otra vez, AC, la regresión, y sacan el valor de A. Le ponen una variable, yo lo voy a guardar en la variable C, esta variable nueva, y este de 0.02 lo voy a guardar en una variable D. Ya está, ya tengo mis dos variables, ustedes pueden verificar que están las dos variables ahí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Igual con la misma calculadora, voy a venir a 5 ecuaciones, al 5, con mouse setup 5, y ahora pueden hacer la ecuación de las rectas, ¿no? En el 1. Y pueden hallar la intersección de dos rectas, ¿no? Anotando aquí las dos rectas. O sea, esto es para ecuaciones, ¿no? Entonces sabemos de que la intersección de la recta se puede resolver en un sistema de ecuaciones. Pero, ¿cómo va a ser ese sistema de ecuaciones en la calculadora? Es AX más BY igual a CN, ¿no ven?
Entonces vamos a tener AX más BY igual a la constante, ¿no ve? Aquí hay un valor de AX, BY igual a la constante, que nos da la calculadora. Entonces, por ejemplo, aquí en A tienen que anotar un valor, pero ¿cómo sé qué valor tomar yo? Sabemos de que en estadísticas, en la regresión, la calculadora nos da este valor, esta es la forma de la recta que nos va a salir con este A y este B. Entonces vamos a tener Y igual a más BX, ¿no ve? Y todo ya lo he guardado, ¿no ve? Lo he guardado en la variable A, yo he guardado este valor de A, en la variable B, el de B. Y en el otro caso de las dos otras fuerzas específicas, en el valor de A, yo he guardado el valor de C, en el C, y en el de B de la regresión, yo he guardado en la variable D. Entonces, estas son las dos rectas que nos va a dar, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, poner aquí A y reemplazar nomás en la ecuación de la recta y 33.28, el de B también, ¿no? B 4.528, pero ¿para qué vamos a hacer eso si ya tenemos nomás esto de acá con las variables? Entonces lo que voy a hacer es, para tener esta forma que nos da la calculadora, lo único que se hace es menos bx más y igual a A, ¿no ve? Y de esa manera yo tengo la fórmula de la forma como la calculadora quiere que ingrese los valores, ¿no ve? Y lo mismo aquí, tendría menos bx más y igual a c. Y ese es el guacho. Pues ustedes vienen a Mouse Setup, 5 ecuaciones, al 1, y ponen menos b, 1 y a, menos d, 1 y c. Igual, y ya está, 854. Entonces ahora, en vez de esto, ya tengo más bien un valor mucho más exacto del resalto, 8.54. Este valor es más exacto. Aquí, en este punto, se da el resalto hidráulico, ¿no? En esta igualdad dice que en 8.54 de la longitud se va a dar el resalto hidráulico. Y que la fuerza específica donde se va a igualar es de 71.96. Entonces tengo también la fuerza específica que es 71.96, ¿no? 8.54 de la longitud y la fuerza específica 71.96. ¿Ya? Entonces, esto es una forma, un truco que les estoy enseñando para que hagan ustedes con calculadora. No es necesario, o sea, yo les explico esto porque yo sé que el examen dura muy poco y de que como ustedes van a dar en presencial, van a necesitar saber algunas cosas extra para poder hacerlo rápido, ¿no? Entonces, si esto ustedes se lo aprenden bien, esto van a poder hacerlo en un cacho, ¿ya? Y la tabla van a poder calcularla igual en un cacho, todo lo van a hacer rápido. Cuando yo hice mi examen lo hice todo así, súper rápido. Entonces, van a poder terminar su examen y van a poder sacarse 100, ¿no? Que es la idea. Ya, chicos, entonces ese es el truco que les puedo enseñar para resolver este tipo de ejercicios y el resto se repite, ¿ya? Para las siguientes clases, bueno, para que ustedes estén haciendo y practicando, pueden utilizar este ejercicio donde ya tienen los valores, ¿no? 24-33, pues específica en el resalto, la pérdida de energía y también dónde se da el resalto hidráulico. Este es otro ejercicio igual de un examen, ¿ya? Entonces, esto igual ustedes resuélvanlo. Ahí está en la grabación. Si no, saquen el screen ahora, porque no quiero que pasarles a su WhatsApp, porque el doctor lo va a ver y va a decir que están haciendo esto, entonces va a cambiarles, ¿no? Así que, eso, chicos. Eso sería la clase de hoy. Hoy día quería hacer más cosas, pero no me ha dado el tiempo. Y aún así hemos avanzado muy rápido, ¿no? Pienso que lo he hecho muy rápido, pero tenemos que terminar por lo menos hasta su examen, ¿ya? ¿Alguna duda, algo que quieran que les aclare? ¿O todo está bien, todo correcto? Yo les recomiendo que practiquen nomás
los ejercicios varias veces, pueden practicar varios ejercicios. Hay exámenes pasados, pueden igual buscar exámenes pasados y con eso resolver y con eso ya están listos para su examen. La siguiente clase vamos a terminar con lo que es flujo crítico, flujo normal y también espero lograr terminar lo que es rugosidades, ¿ya? Espero lograr terminar todos esos puntos para que estén listos. Y si no pudiéramos terminar, vamos a dar un día extra de clases, ¿ya? Entonces ahí lo dejamos, chicos, si no tienen ninguna duda. La fórmula para fuerza específica es esta. ¿Dónde está? Esta es la fórmula para fuerza específica, la que he utilizado ya. Esto nomás es, por si acaso, para canales rectangulares, esto es la distancia desde la superficie al centroide. En canales rectangulares es igual al tirante dividido entre 2. ¿Ya? En canales trapezoidales es distinto. En canales triangulares igual es distinto. Tienen que calcular nomás la distancia al centroide. No es tan difícil tampoco. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Háganse sus formularios. Eso es también muy importante. Que tengan sus formularios a mano. Bueno, entonces terminamos en eso. Mucha suerte, estudien, no se dejen ganar con el tiempo. Si te da el resultado A y no te da el resultado X, ¿cómo se puede cambiar? Como resultado A y no X. A ver, vamos a ver. Creo que te entiendo que es esto, ¿no? Tú pones 6 por X más A, por ejemplo. Y le pones Shift, Solve. ¿A esto te refieres? El A que tienes que poner. Aquí, por si acaso, a esto para aclararte tu duda, si te pide A aquí, tú nomás pones tu A y ya te va a decir solve for X. Nunca te va a decir solve for A. Nunca, nunca. Porque el X ya la calculadora lo considera como la incógnita que tiene que resolver. Aunque tú le pongas A, le pongas B, por ejemplo, si yo le pongo aquí más B, más C, por ejemplo. No me va a decir resolver para el valor de A. Directamente me va a decir poner un valor de A, o sea, esto significa para poner valor de A, entonces le ponen valor de A, para poner valor de D, pones el valor de D, y para poner valor de C. Y ahora me va a decir solve for X, y esto es el punto donde tienen que empezar a iterar. Yo lo voy a poner a iterar desde 1. Me va a iterar y me va a sacar el resultado. Pero como pueden ver, siempre me dice solve for X, aunque le ponga cualquier otra incógnita, nunca me va a decir solve for A. Entonces ya no tendrías el problema de que te dé el resultado de A. Sí. Dime. Es en la parte de cuando me dice LR en el resultado, no me da X es igual a el número, abajo LR es el número. Y a mí me da A es igual a tantos y LR tantos. En esa parte, sí, exacto. ¿A? Sí, me da A. Sí. ¿Qué calculadora tienes? ¿Esta de acá? ¿La Casio? No, la negrita blanca, la Classic Wix. La clásica. Tal vez en la clásica sí lo considere como incógnitas. No sabría decirte de la clásica, la verdad. No, nunca la he usado, pero eso sería un problema, ¿no? Tal vez en la clásica lo toma como incógnita, pero no sabría decirte. En todo caso, puedes utilizar otra calculadora si no estás seguro, pero también, o sea, esto es algo que yo he probado revisando, ¿no? O sea, buscando cómo hacerlo más rápido. Puedes vos empezar a resolver varios ejercicios con esa calculadora y comprobar si esa calculadora te está dando un valor correcto y le vas entendiendo, ¿no? La calculadora es como aprender de tu calculadora, porque eso es lo que yo hice, aprendí de mi calculadora y de esa manera he descubierto esto.
Pero eso puedes hacer, ¿no? Descubrir si ese valor de A lo toma como incógnita o qué valores lo toma como incógnita la calculadora negrita. Pero no sabría decirte yo de la negrita cómo es la cosa, ¿ya? Mis Ya, disculpas. está bien, Maxi. ¿Otra pregunta? Ya, entonces ahí terminamos, chicos. Tengan buen día y suerte para su examen.